Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Chile, el de Valeria Vivanco. Acompáñenme a ver todos los detalles. Valeria Vivanco nació el 29 de mayo de 1996 en Chile. Era la menor de los 3 hijos del matrimonio entre Jacqueline Caro y Miguel Vivanco. Su padre trabajaba en una empresa de transportes, mientras que su madre se dedicaba al cuidado de ella y sus otros 2 hijos mayores, Miguel Ángel y Daniela. Poco se supo de la vida temprana de Valeria, solo que desde niña siempre demostró ser muy valiente y le gustaba ayudar y servir a los demás. A pesar de que para el año 2014 sus padres se separaron, Valeria y sus hermanos siguieron manteniendo buena relación con ambos, en especial ella, quien era la consentida por ser la más pequeña. Valeria no era solo la menor de sus hermanos, sino también cumplía un rol unificador en la familia, pues era un apoyo para todos, en especial para su hermana Daniela y sus sobrinos. Quizás su don por ayudar a los demás fue lo que hizo que luego de terminar sus estudios secundarios, decidiera ingresar a las fuerzas del orden. Se inscribió en la Escuela de Policía de Investigadores de Chile, identificada con las siglas PDI, de la cual egresó en 2016, y al año siguiente pasó a formar parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Valeria se destacó por su motivación y convicción personal de luchar por la justicia. Era una guerrera muy valiente y amaba su trabajo. Nunca dudó en levantarse a las 3 de la mañana para atrapar a los delincuentes o para ayudar a las familias que habían perdido un ser querido. Su equipo de trabajo la consideraba una joven muy profesional, extrovertida, risueña y una excelente compañera que amaba las motos y la música. Durante sus años de servicio, 6 años y 4 meses en total, demostró su ímpetu y valentía, lo que le hizo merecedora de varios reconocimientos, destacando su capacidad investigativa y compromiso con el servicio público. A pesar de su corta edad, sus acciones le valieron el respeto de sus colegas, destacando un procedimiento ocurrido el 21 de julio de 2020, donde ella junto a otro oficial frustraron un robo, dando muerte a 2 de los delincuentes. También participó como agregada durante una semana en Madrid, España, apoyando la logística de la votación, que dio inicio al proceso constituyente en Chile. Para el año 2021, la joven vivía en la comuna de Quilicura, con su madre y su hermano mayor Miguel Ángel, y tenía el rango de subinspectora en la PDI, en la cual también trabajaba un destacado oficial llamado Leonel Alejandro Contreras Canales, de 21 años, de quien no conseguimos información sobre su vida personal. Solo se supo en los medios que había ingresado al cuerpo policial hacía unos pocos meses. El 29 de mayo, Jacqueline organizó una fiesta en su casa para celebrar el cumpleaños 25 de su hija Valeria. Invitó a sus colegas de la PDI, amigos y familiares. En el cumpleaños estaban los 3 hermanos y algunos tíos. El único que faltó fue su padre, por lo que la joven se disgustó con él. Padre e hija tenían una dinámica que se repetía. Cuando discutían se distanciaban por unos días, y luego uno de los 2 se acercaba para hacer las paces. Pero esta vez a Miguel no le dio tiempo de volver a contentarse con su hija, pues una bala terminó con la vida de Valeria el 13 de junio de 2021. Todo comenzó cerca de las 4 de la tarde de ese día, en un operativo de control vehicular en la población Santo Tomás de la Pintana. Había una investigación que vinculaba un vehículo blanco marca Kia con un asesinato contra una joven de 21 años, ocurrido la noche anterior en Puente Alto. En medio de las pesquisas, Valeria, en compañía del subcomisario Felipe Gallardo Araya, la subinspectora María Constanza Norambuena Urra y el detective Leonel, fueron los responsables de seguir a los ocupantes del vehículo y posteriormente realizar un control. Durante el procedimiento, presuntamente los ocupantes del auto intentaron darse a la fuga. Felipe, quien conducía la patrulla, cerró el paso para controlarlos. Valeria y Leonel descendieron del auto policial con sus armas desenfundadas. Segundos después se oyó un disparo, y acto seguido Valeria cayó herida al suelo. Inmediatamente algunos testigos presentes trataron de brindarle atención, y fue trasladada al hospital Padre Hurtado, donde pese a los esfuerzos de los médicos por intentar reanimarla durante 2 horas, no pudieron salvarle la vida. Los análisis forenses apuntaron a que un proyectil que le había impactado de manera fatal había sido la causa de la muerte de la joven.
La familia recibió un llamado de la PDI. Su hija había recibido un disparo en un operativo. Todos los allegados de Valeria inmediatamente acudieron al centro de salud, pensando que aún estaba con vida, pero lamentablemente la joven ya había fallecido. La escena donde ocurrió el tiroteo se llenó de policías, curiosos y medios de comunicación, que interrumpieron sus transmisiones para dar cuenta del horrible hecho. En un principio la escena fue resguardada por carabineros de Chile, pero posteriormente se hizo cargo la Brigada de Homicidios de la PDI, a la cual, como ya sabemos, Valeria pertenecía. Desde un comienzo el caso estuvo plagado de irregularidades. Se basó en mentiras y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades de la PDI, para encubrir al verdadero responsable de la muerte de la subinspectora. En primera instancia, el jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI, Jorge Sánchez, informó al país que el disparo que recibió la funcionaria había sido dado por los ocupantes de un vehículo, que habían abierto fuego mientras huían. Refirió que luego de una gran persecución por la zona lograron dar con el paradero de los delincuentes, que fueron detenidos e identificados como Miguel Alejandro Caniupán Calabrano, de 19 años, y un menor de 17 años cuya identidad se mantuvo en secreto. El crimen de la joven causó profundo dolor y consternación en todo Chile. La colectividad estaba indignada por la manera a sangre fría como los dos presuntos detenidos la habían emboscado. Su padre hizo un llamado para que el caso no quedara impune, mientras que la hermana de Valeria, Daniela, expresó su profundo dolor por la pérdida de la joven. La muerte de la subinspectora también provocó que el mismísimo presidente chileno para ese momento, Sebastián Piñera, se pronunciara advirtiendo que Valeria había dado su vida cumpliendo su deber y que ellos se encargarían de que hubiese justicia. Lo que vino después, la familia Vivanco dice que lo vivió en piloto automático. Recibieron el cuerpo de Valeria, el que apenas pudieron tocar. Fueron protagonistas de su funeral y los honores que le rindió la PDI, como la segunda mártir mujer de la institución, y siguieron en todo momento las instrucciones tras la investigación judicial que se abrió. A raíz de su muerte, se dispuso un duelo oficial en la institución de 3 días, manteniéndose durante ese periodo la bandera de la PDI a media asta en todas las estaciones policiales. Se realizó también una misa en la Escuela de Investigaciones Policiales, luego de la cual el director general, Héctor Espinosa, entregó a los padres de Valeria la bandera con la que había sido cubierta su urna, la cual fue puesta posteriormente en la sala de su casa junto a una fotografía. El funcionario dijo que la policía estaba muy sentida por la pérdida de su valiosa integrante y aseguró que las personas que le habían truncado su vida recibirían un castigo. En honor a ella y a todos los mártires de la PDI, el jefe policial invitó a todos a mantener la moral en alto y a trabajar con más ahínco para seguir protegiendo a la ciudadanía como siempre lo había hecho Valeria. En su recorrido hacia el cementerio Parque del Recuerdo, donde descansarían sus restos, sus compañeros la llenaron de aplausos, entre ellos Leonel, quien cargó su ataúd frente al cuartel general. En su despedida, además del presidente de la República, estuvieron presentes el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, el director de la PDI, Héctor Espinosa, familia, amigos y compañeros de la Brigada de Homicidios Metropolitana y de diferentes unidades de la institución. La muerte de Valeria fue un choque emocional para su familia, que quedó a disposición del resto del mundo, el cual los manejó y les dijo que tenían que hacer, cómo y cuándo hacerlo. Mientras ese proceso ocurría, el padre de Valeria solo pensaba en una cosa, que no había podido reconciliarse con su hija, y eso le iba a pesar toda la vida. Paralelamente se llevó a cabo la formalización contra los 2 detenidos, acusados de ser los presuntos autores del crimen. En la audiencia se conocieron antecedentes relevantes para la investigación, como que Valeria y su equipo realizaban labores encubiertas en el momento del ataque, por lo que ella no portaba chaleco antibalas y transitaba en un vehículo sin logos institucionales. El tribunal otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el joven de 19 años e internación provisoria para el adolescente. Se estableció además un plazo de investigación de 6 meses. Todo parecía indicar que la investigación estaba prácticamente cerrada y que los presuntos responsables ya estaban tras las rejas. Hasta ese momento la hipótesis era una sola. Los 2 delincuentes aparecían como los principales sospechosos de haber disparado a Valeria. Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas, y 2 meses más tarde, en agosto de ese año, el caso dio un giro inesperado, que terminó con 3 funcionarios de la PDI suspendidos por su presunta participación en la muerte de Valeria. El domingo 1 de agosto, los padres de Valeria recibieron un llamado por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur,
Habían pasado 50 días desde la muerte de su hija. Sin entregar muchos detalles, le solicitaron una reunión para el día siguiente. Ambos pensaban que se trataba de una nueva prueba, que confirmaría la participación de los dos formalizados en el caso, pero se encontraron con otra cosa. En esa reunión, el inspector Juan Carlos Carrasco les pidió perdón en nombre de la institución, porque el arma que le había quitado la vida a su hija fue la de un compañero. A partir de ese momento, lo que hasta ahora había sido un duelo de tristeza para la familia de Valeria cambió drásticamente a una sensación de rabia. Para la madre de la joven fue pasar de 50 días de un luto a otro nuevo, completamente diferente, pues para ellos la PDI había traicionado a su hija. La situación era especialmente compleja, además por otra cosa. El padre de Valeria tenía otros 3 hijos producto de otra relación, y uno de ellos, Juan Guillermo Vivanco, estaba a punto de graduarse de la Escuela de Investigaciones Policiales. Su decisión de ser detective la había tomado en parte porque había visto el trabajo de su hermana. Pese a que no vivían juntos, mantenían una relación cercana. En cuanto Valeria supo que él quería entrar a la PDI, lo apoyó durante todo el proceso. Muchas veces lo fue a ver a la escuela, le dio consejos, se juntaron para revisar procedimientos, tuvieron varias conversaciones y tenían una buena relación. Valeria siempre trató de apoyar a su hermano. Fue a todas las ceremonias y de hecho dijo que lo único que ella quería era asistir a su graduación. La sola idea de que esa misma institución a la que pertenecía podía haberle quitado la vida a su hermana, para Juan se volvió una situación compleja. Pasó de verla como una mártir asesinada por unos delincuentes a una víctima fatal de sus propios compañeros de filas. Por eso mismo, desde el vuelco del caso, el aspirante a detective evitó las entrevistas y tuvo que recibir ayuda psicológica. Su padre le sugirió que se saliera y estudiara otra cosa, pero Juan desistió de esa idea y decidió continuar para rendirle honor a su hermana. Volviendo a la investigación, el 4 de agosto la Fiscalía Sur informó que en un peritaje realizado por la propia PDI se determinó que los 3 detectives que iban en el auto habían faltado a la verdad, pues la bala que había impactado a Valeria correspondía con una munición 9 milímetros que llevaban los revólveres de la PDI ese 13 de junio. El vuelco en el caso se daba luego de que las pruebas determinaran la existencia de rastros de pólvora en las manos del oficial Lionel, uno de los detectives que, como ya sabemos, había participado en el operativo. El Ministerio Público reveló detalles de las irregularidades en la investigación. Uno de los hechos ocurrió a pocas horas de la muerte de Valeria, cuando la Policía Civil se apuró en confirmar la detención de los presuntos autores. Sin embargo, la Fiscalía salió a desmentir esa información, advirtiendo que la captura y la formalización de los 2 involucrados se había concretado al día siguiente, y ambos se habían entregado voluntariamente ante la PDI. La segunda alerta que tuvo el fiscal jefe de delitos violentos, Cristian Toledo, surgió cuando los 2 formalizados por el homicidio comentaban a sus familiares que ellos habían atropellado a Valeria, pero que nunca le habían disparado. La madre de uno de ellos, Yamilet, sostuvo en su declaración ante la fiscalía la versión dada por su hijo, advirtiendo que era inocente y que la policía debía investigar y buscar a los verdaderos responsables. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que el Ministerio Público descubriera los cabos sueltos que dieron paso al sumario y suspensión de los detectives. Las sospechas de la acusación de que algo turbio había en torno al caso se confirmaron el 29 de julio, cuando el fiscal recibió un informe que estuvo más de un mes supuestamente guardado en los cajones de la PDI. El documento realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, identificado con las siglas LACRIM, revelaba que el proyectil que le había quitado la vida a la subinspectora venía de una pistola que tenían los detectives que participaron en ese operativo. De acuerdo al informe, 4 días después de la muerte de Valeria, el 17 de junio, los expertos de la PDI realizaron un peritaje de residuos balísticos a todos los involucrados, a los 3 detectives que acompañaban a Valeria y a los 2 sujetos acusados en primera instancia. Los resultados de las pruebas realizadas por el perito químico José Garate arrojaron positivo para residuos de disparo para el detective Lionel. Esta información fue entregada a la sección de microanálisis, quienes aseguraron que informaron inmediatamente a sus superiores. Sin embargo, por algún motivo el informe estuvo guardado y se envió luego de 11 días a la Brigada de Homicidios de la PDI en una caja. También se descubrió que el informe de los análisis forenses emitidos por el Servicio de Medicina Legal mintió sobre la trayectoria del proyectil que le había quitado la vida a Valeria. Según el documento, la bala había ingresado de frente por la zona abdominal, pero en el estudio balístico realizado por la PDI se reveló que el disparo ingresó por la espalda, desmintiendo así el anterior reporte.
Asimismo, en el lugar de los hechos se había recuperado un proyectil de 9 milímetros con restos biológicos de la víctima. Lo cierto es que tras destaparse todo esto, la Fiscalía de Alta Complejidad del Crimen Organizado de la Fiscalía Sur inició investigaciones frente a una posible obstrucción a la investigación en relación con responsabilidades penales en el procedimiento donde murió Valeria. En tal sentido, la PDI inició un sumario administrativo y los 3 detectives que fueron parte del operativo fueron suspendidos de sus labores. La reconstrucción del crimen se realizó el 9 de agosto de ese mismo año. En esta participaron los detectives que estuvieron en el operativo, así como los 2 detenidos, además de los fiscales Cristian Toledo y Alex Corrés, familiares y amigos de Valeria. El primero en comenzar fue Felipe, quien dio detalles del contexto del procedimiento, para luego relatar cómo fue el momento previo a los disparos. En sus declaraciones, el subcomisario aclaró que en la posición en la que él estaba, solo pudo ver a Valeria salir del auto y no se percató del accionar de sus demás compañeros. Detalló que la primera en bajar del vehículo fue Valeria, pero no tenía visión para observar a los demás. Dijo que se bajó y se devolvió a sacar las llaves del vehículo y a recoger su arma, y fue en ese momento cuando escuchó el disparo. Tras la detonación, vio que el auto de los sospechosos avanzaba, mientras Valeria iba cayendo al suelo con la mirada perdida. Por su parte, la subinspectora María Constanza refirió que los 4 se bajaron de la patrulla, y cuando iba dando la vuelta por la parte trasera del auto, escuchó el disparo, pero no vio quién lo hizo, y dijo que en ese momento llegó Leonel. Finalmente, el detective Leonel relató que Valeria se bajó por el lado del copiloto y él por atrás, y se dirigieron hacia el auto del sospechoso en forma diagonal. Sostuvo que no disparó a la víctima y que sus compañeros mantendrían la versión sobre el nulo campo de visión que tenían al momento de los hechos. Finalmente, cerca de 9 horas después de iniciada la diligencia, finalizó la reconstrucción de los hechos, en la cual la Fiscalía Metropolitana detectó contradicciones en las versiones de los involucrados. Los informes de peritaje de carabineros confirmaron que Leonel se ubicaba detrás de la víctima, y su posición coincidía con la trayectoria de la bala que le quitó la vida a Valeria. Las pericias realizadas a la vestimenta de la víctima, una prueba criminodinámica y otras diligencias también demostraban que el tirador había sido Leonel. La reconstrucción de la escena, las contradicciones en las declaraciones y la arista por presunta obstrucción a la investigación que se relacionaba con el informe de la PDI cuestionó la transparencia de los procesos, por lo cual se tomaron medidas. La primera fue la remoción del cargo al director de la Brigada de Homicidios, Jorge Márquez, quien fue puesto a cumplir labores administrativas. En su lugar asumió el subprefecto Víctor Ruiz, que cumplía funciones como jefe de la Brigada de Homicidios Sur. El 10 de agosto, los 2 jóvenes detenidos en primera instancia fueron puestos en libertad, quedando bajo sujeción y con firma mensual. El 13 de agosto, el director general de la PDI señaló que 3 peritajes distintos habían dado y confirmado que el disparo recibido por Valeria había salido desde un arma oficial. Estas declaraciones fueron debatidas por el abogado de Leonel, Marcial Lagos, quien aseguró que de acuerdo a la posición en la que estaba su cliente, era imposible que él realizara el disparo. La noticia de la remoción del cargo del jefe de la Brigada de Homicidios y de los nuevos descubrimientos que dieron un giro al caso generó indignación, por lo que las personas salieron a protestar a las calles para que se encontrara al verdadero culpable. Por su parte, los familiares de Valeria también arremetieron contra las autoridades. En tal sentido, la hermana de la joven Daniela declaró ante los medios que contaba con algunos audios en su poder, que venían del teléfono de Valeria, en los cuales estaba grabado el procedimiento realizado ese día, y el único que había hablado mientras se realizaba la persecución era Leonel. Para ella lo ocurrido era una vergüenza nacional, pues las autoridades se habían burlado de ellos como familia y le habían mentido a todo un país. Estaba claro que querían tapar la situación y no afectar el prestigio de la institución. En tal sentido, el padre de Valeria, Miguel, denunció que las cosas habían escalado hasta las más altas autoridades de la institución, partiendo desde los compañeros de su hija, el jefe de brigada y el jefe nacional de la Brigada de Homicidios. Por su parte, Alfredo Morgado, abogado de la familia de Valeria, habló sobre las confusiones surgidas durante la reconstrucción de la escena. Afirmó que se decía que ninguno de los detectives había hecho uso de su arma, siendo que el mismo director de la PDI, Sergio Muñoz, confirmó que la bala venía de un arma institucional. También afirmó que la reconstrucción de la escena fue confusa y que había varias versiones con los involucrados. A medida que iban surgiendo nuevos detalles, crecía la indignación, al punto de que decenas de personas expresaron su repudio en las redes sociales. Los usuarios exigieron justicia por la joven de 25 años, así como por los 2 jóvenes imputados,
cuyos familiares aseguraron que habían sido sometidos a tratos crueles para que se echaran la culpa. El padre de uno de ellos señaló que ambos jóvenes habían sido golpeados y hasta les habían colocado corriente para que dijeran que ellos habían disparado a Valeria. El 16 de septiembre, familiares y amigos de la joven se manifestaron en el centro de Santiago exigiendo justicia. También se marchó hasta el cuartel general de la PDI, donde se realizó un minuto de silencio. Un mes después, en octubre, nuevamente surgió otro hecho que ponía en entredicho la reputación de la institución. Familiares de Valeria denunciaron una trampa por parte de los mismos. Esto luego de recibir un documento que debían firmar para dar curso a la pensión y Montepío, que les correspondía como deudos de Valeria. Dicho informe de fecha 5 de octubre de 2021 reflejaba que la joven había sido asesinada por un delincuente, tal como se informó en primera instancia. En un diálogo con un canal de noticias, la madre de Valeria contó que los funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI llegaron a su casa para que ella firmara la notificación, para poder recibir los beneficios legales que tenía Valeria por haber muerto en un acto de servicio. La molestia se originó tras revisar el sumario interno, donde se le imputaba la muerte de la joven a un delincuente, y en ninguna parte se reflejaba que la bala había venido de un funcionario. Para los familiares de Valeria esto era una burla más, y esperaban que el documento se modificara, porque los beneficios económicos de cualquier manera eran legales y les correspondían como deudos. A partir de ese momento dudaron de todas las cosas, informes y carpetas investigativas, pues se dieron cuenta que había mucha complicidad por parte de los altos rangos de la PDI para encubrir lo que había pasado. La madre de Valeria dijo que esperaba que la muerte de su hija no hubiese sido algo premeditado. En ese momento ella ya estaba pensando de que tal vez Valeria se había enterado de algo turbio y querían callarla. Se supo por algunas reseñas que para el momento en el que ocurrió su muerte, Valeria investigaba un plan criminal en la comuna de Puente Alto. La noche antes de los hechos, el 12 de junio, 3 personas llamadas Sabka Hernández, Jordan Jiménez y Martín Guerra robaron droga a un proveedor. Uno de los sujetos traicionó a Sabka, cuya cabeza tenía precio. Los delincuentes iban huyendo en un vehículo con la droga, pero se dieron cuenta que otro automóvil los perseguía. Una vez llegados a su destino, Sabka recibió entre 4 y 5 disparos de un sujeto identificado como Emerson, que había acordado todo con Jordan, el compañero de Sabka. Ese mismo auto involucrado en el asesinato de Sabka era el que quería fiscalizar Valeria antes de su muerte. Los 2 sujetos que circulaban en el famoso automóvil Kia al momento de la fiscalización aseguraron no haberse percatado que el asiento trasero tenía sangre y que incluso tenía un disparo. En medio de la controversia que generó el caso y basados en los múltiples peritajes, la Fiscalía Metropolitana solicitó una orden de aprehensión para Leonel, quien fue arrestado por los agentes de Carabineros y más tarde trasladado a una unidad de policía. A principios de noviembre, Leonel compareció en su primera audiencia de control, donde la Fiscalía lo acusó formalmente de homicidio y solicitó prisión preventiva. El fiscal presentó distintos informes y pericias que buscaban acreditar que el hombre había disparado el arma aquel día, además de presentar documentos que demostraban que tenía residuo de disparos en sus manos y que su arma había sido la única que se había disparado aquella tarde en el operativo. El imputado sostuvo que los residuos en sus manos se podrían deber a que él había presionado la herida de la subinspectora al momento de ayudarla, e insistió que devolvió su arma con los mismos cartuchos que tenía cuando se la entregaron. Por su parte, la abogada defensora Eva Guerrero sostuvo en la audiencia que su representado señaló que no vio quién le disparó a Valeria y que incluso tocó su cuerpo pensando que él era el herido. La premisa principal de la defensa se basaba en que el acusado no había ejecutado el disparo, debido a su ubicación y la trayectoria de la bala que le había quitado la vida a Valeria. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el disparo fue una acción directa y plantearon que no hubo dolo al accionar el arma, por lo que Leonel fue formalizado por homicidio y no por homicidio imprudente. El tribunal consideró que la libertad del oficial, que estaba suspendido en sus funciones, consistía en un peligro para la sociedad, por lo que decretó una medida cautelar de prisión preventiva durante 6 meses mientras se llevaba a cabo la investigación. Tras la medida, la defensa del funcionario apeló la decisión, la cual fue ratificada por la Corte de Apelaciones. Previo a la audiencia de formalización, los familiares de Valeria realizaron un mural en homenaje de la joven, en una plazoleta ubicada a unos metros de su hogar. Allí se enteraron de la noticia de que el acusado había sido puesto en prisión preventiva. Fue un alivio para los allegados de Valeria, pero el problema era que a esas alturas ellos ya no creían en la PDI.
La familia estaba frustrada y esto los llevó a elaborar distintas líneas investigativas que explicaban con más detalle la muerte de la joven. Por su parte, los hermanos mayores Miguel Ángel y Daniela empezaron a obsesionarse con la carpeta judicial y buscar por sus medios nuevas pruebas que los ayudaran a entender qué había sucedido. Ambos fueron a la población de Santo Tomás para ver dónde estaban las cámaras del lugar. Fotografiaron las cámaras de un colegio, una de los alrededores de una casa y de un almacén, y volvieron a hacer todo el recorrido hasta el hospital. A principios de 2022 el caso volvió a dar de qué hablar, cuando los familiares de Leonel y sus representantes legales denunciaron una serie de irregularidades en la investigación. El 7 de enero, en una investigación paralela realizada por la defensa del acusado, se vinculó a otro compañero en el crimen, el chofer del automóvil, Felipe. La madre de Leonel precisó que manejaban información que la fiscalía tenía en la carpeta de investigación. Entre estas declaraciones que indicaban que había sido el chofer de la patrulla quien había disparado su arma accidentalmente. Desde la defensa él planteaba que tanto Leonel como Felipe tenían las mismas armas de reglamento, por lo tanto cualquiera de los dos podía ser responsable. Asimismo sostuvo que el mismo día de los hechos Felipe se había lavado las manos, y quizás por eso cuando le tomaron las muestras no tenía residuos de pólvora. El letrado señaló que existían incongruencias en las declaraciones de este funcionario sobre lo que pasó ese día. Felipe había cambiado su declaración. El primero había dicho que escuchó un disparo y vio a Valeria caer en el suelo, por lo que de inmediato le había prestado auxilio igual que Leonel. Pero en una segunda declaración afirmó que vio a la víctima siendo sujetada por Leonel cuando iba a caer. Luego de eso, en la reconstrucción de los hechos, volvió a cambiar su versión, señalando que no se había bajado completamente del vehículo, y después había ido a buscar las llaves y el arma. Finalmente, unos meses después, dijo que no recordaba con claridad qué había pasado. Para finalizar, la defensa de Leonel señaló que Felipe era conocido con el apodo de Tiro Loco, porque le encantaba disparar a diestra y siniestra. Con la hipótesis de la defensa, todo el trabajo investigativo de la fiscalía se veía cuestionado, lo que generó desconfianza entre los familiares de Valeria, que comenzaron a dudar de quién había efectuado el disparo. Los hermanos de la joven consiguieron sus propias pruebas para respaldar esa hipótesis. Tuvieron acceso a 2 informes de carabineros y se los presentaron a la fiscalía. Solo que Felipe, quien figuraba suspendido de sus funciones, hasta ese momento no era más que un testigo. El único imputado era Leonel, hasta que aparecieran nuevas pruebas. En la carpeta investigativa aparecían datos incompletos de la cadena de custodia de las armas. En algunas partes se desconocía quién entregó o recibió la evidencia y los motivos para cada traslado. Sin embargo, a juicio de la fiscalía, la hipótesis de la defensa tenía poco fundamento e incluso era débil, pues las armas de fuego de los funcionarios fueron periciadas, incluso la de Valeria, demostrando que fue Leonel el que disparó el arma. En medio del historial del caso se sembró un manto de dudas. En abril de 2022, Leonel fue notificado de su separación de la PDI. La decisión se aplicó por no haber adoptado las medidas de resguardo necesarias en el desempeño de sus labores. Para julio de ese año, el tribunal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfuncionario. En la audiencia de revisión de las medidas, el fiscal Cristian Toledo explicó que la defensa presentó una serie de peritajes que, de acuerdo a su versión, establecían la participación de otro funcionario y no la del imputado Leonel. Sin embargo, los peritajes balísticos correspondientes, como ya sabemos, habían establecido que se había usado el arma de Leonel, así que la hipótesis fue descartada. Pero la conclusión de la fiscalía se contradecía no solo con los resultados a los que habían llegado los peritos privados de la defensa, sino también con las declaraciones de la familia de Valeria. Ante esto, ambas partes solicitaron que se reabriera la investigación y que se adjuntara la carpeta investigativa con antecedentes que, a su juicio, habían sido ignorados por el fiscal. Debido a todo esto, la fiscalía citó a declarar a Felipe, pero en esa diligencia el policía descartó el crimen de su compañera y el haberse lavado las manos, como señalaban algunos informes. El oficial señaló que esa misma noche le tomaron muestras en la brigada, cuando aún tenía la sangre en sus manos. Incluso dijo que había conversado con el compañero de Valeria, quien le había preguntado cómo habían sucedido los hechos, y también le preguntó si se había lavado las manos, pero dijo que antes de salir del hospital fue al baño a orinar, donde solo se humedeció los dedos. Con relación al arma que llevaba consigo durante el procedimiento, señaló que la tenía desde 2018. Se la entregaron luego de incautar su arma en un operativo, en el cual hizo un disparo al aire, pero nadie resultó herido. Refirió que desde ese momento en el que su arma anterior fue incautada, le entregaron la nueva, y que hasta la fecha nunca la había disparado.
Descartó que se hubiera aliado con alguien de la PDI para cambiar el cañón de su arma por la de su compañero Leonel. Pasó poco más de un año para que el caso pasara a la siguiente fase en marzo de 2023, en la cual, a juicio del fiscal, no había ninguna duda de que Leonel había sido el autor del disparo, y resolvió formalizarlo por homicidio simple y solicitar 15 años de prisión. Sin embargo, para los familiares de Valeria, lo único claro era que la huella balística implicaba a Leonel, pero la trayectoria de la bala les generaba dudas, aunque ya para esas alturas no tenían otra opción que esperar que el Ministerio Público probara la responsabilidad del acusado. La audiencia de preparación de juicio fue fijada para el 16 de mayo de 2023. Ese mismo mes, Leonel rompió su silencio, compartiendo su versión de los hechos en una cadena televisiva desde el cuartel de Independencia de la PDI, donde estaba recluido. Durante su conversación, al ser consultado sobre las acusaciones, sostuvo que era una injusticia tremenda lo que estaba pasando, porque lo estaban culpando de algo que él no había hecho, asegurando que de haberlo hecho habría asumido su culpa. Advirtió que aunque no vio a nadie disparar, aseguró que la persona que estaba detrás de Valeria era Felipe. Relató que esa tarde en que ocurrieron los hechos, él se bajó del automóvil después de Valeria. Ambos gritaron a los delincuentes que se detuvieran. Dijo que cuando él apuntaba al vidrio polarizado trasero del vehículo fue cuando escuchó el disparo. En ese momento miró a Valeria y luego detrás de ella estaba Felipe. Al voltearse vio que el auto sospechoso siguió y su compañera cayó al piso. El hombre aseguró que la investigación estaba plagada de errores, que lo habían señalado injustamente e hizo un llamado a la familia de la joven para que buscaran la verdad. Dijo que él era inocente y esperaba demostrarlo en el juicio. Este comenzó el 22 de septiembre. La Fiscalía Metropolitana Sur reiteró sus acusaciones contra Leonel y pidió 15 años de prisión. En un giro inesperado, la acusación también decidió imputar a los otros 2 funcionarios suspendidos, quienes formaron parte de los testigos del Estado. En sus alegatos de apertura, la acusación sostuvo la hipótesis de que ese día Valeria y sus compañeros seguían un vehículo sospechoso. En ese contexto, el conductor de la PDI hizo una maniobra para interceptar a los sospechosos, momento en el que los 4 detectives se dispusieron a bajar del auto, porque se pretendían dar a la fuga a los sospechosos. Luego el acusado había usado su arma de forma desproporcionada, irracional, injustificada, no en protección de la integridad física de su persona o sus compañeros, y le había disparado a Valeria. Según el fiscal, a pesar de que Valeria no había dormido y estaba tensa, enfrentando un procedimiento policial, no disparó, porque actuó en forma absolutamente prudente y racional conforme a derecho. Desde esa medida, el Ministerio Público rechazó todas las circunstancias atenuantes por parte de la defensa. Durante el juicio, Leonel renunció a su derecho de guardar silencio, afirmando que él no le había quitado la vida a Valeria. Por su parte, su equipo legal solicitó su absolución, alegando que la Fiscalía no podía probar, más allá de cualquier duda razonable, que él había disparado y le había dado muerte a Valeria, pues las armas de todos los funcionarios implicados eran iguales, y Leonel ya había explicado las razones por las cuales tenía pólvora en sus manos. La acusación refutó los argumentos de la defensa, advirtiendo que los rastros de pólvora en las manos y los peritajes que habían dado el origen de la bala habían sido claves para esclarecer la culpabilidad. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, finalmente el 17 de noviembre Leonel fue declarado culpable. Según el fallo leído por la jueza, los hechos descritos constituían un delito consumado de homicidio simple. Tras emitir el veredicto, se escucharon gritos por parte de los familiares, tanto de Valeria como de Leonel, que generaron una situación muy tensa en la sala. Terminada la audiencia, el hermano de Valeria, Miguel Ángel, admitió que el proceso fue complejo y que tenía emociones encontradas. Señaló que tanto él como su familia habían sufrido durante 2 años y medio tratando de investigar la muerte de Valeria, que la PDI no investigó y se dedicó a lo contrario, a obstruir, a tapar, a realizar informes y declaraciones falsas. Pese a que la sentencia les dio la certeza de que Leonel era culpable y les daba tranquilidad, los familiares se preguntaban si 15 años era lo que valía la vida de Valeria. Les parecía injusto que un funcionario policial cometiera un delito contra otro oficial y le cayera una condena tan baja, ya que con su supuesta intachable conducta y la justicia garantista, era probable que solo cumpliera 10 años de cárcel efectiva. A juicio de los familiares, las otras investigaciones dentro de la institución estaban estancadas. En estas había 16 funcionarios siendo investigados, por lo que los familiares de Valeria se convirtieron en querellantes de la causa. Advirtieron que había muchas cosas por terminar. Una semana después del veredicto, el 29 de noviembre,
Se condenó a Leonel Alejandro Contreras Canales, de 23 años, a 12 años de cárcel por el homicidio de Valeria Vivanco. El Ministerio Público había solicitado 15 años, lo cual no fue acogido por la jueza, tampoco la petición de la defensa de una pena sustitutiva, declarando que se debían cumplir los años de manera efectiva. No obstante, la condena consideró la retribución de años que el autor del crimen llevaba en prisión, es decir, desde noviembre de 2021. Además, el tribunal determinó que también tenía que ser inhabilitado de forma absoluta para ejercer cargos públicos. Al culminar la sentencia, el padre de Valeria señaló que la condena no lo satisfacía y no tenía nada que celebrar, aunque dijo que se sentía complacido porque se había destapado que los altos mandos de la PDI habían presionado a otros funcionarios de no entregar evidencias y retrasar las investigaciones, y que todo había salido a la luz. Sin embargo, a pesar de que el fallo demostró la culpabilidad de Leonel, para la familia de Valeria aún existen muchas dudas en torno al caso. Algo fundamental no se ha destapado. ¿Por qué Valeria fue asesinada? La fiscalía nunca pidió una indagatoria. Hoy en día, a menudo el padre de Valeria visita a su hija en el cementerio y le habla de lo mucho que la extraña. Sus familiares, amigos y residentes de la comunidad la recuerdan y llevan flores a la plaza que lleva su nombre. Sin duda alguna, el crimen de Valeria fue un caso que puso en descubierto toda una red de corrupción en cuerpos policiales. En el camino hubo traición hacia una funcionaria ejemplar, que a juicio de sus allegados pudo haber sido asesinada porque sabía demasiado, ya que investigaba casos de alta complejidad. Esperamos que la investigación que realizará su familia despeje cualquier duda y que todos los implicados en este caso, ya sea por acción u omisión, sean castigados. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy complejo, como pudimos ver, muy lamentable, como siempre decimos, la vida de una persona que se pierde, una mujer que servía a su país y trataba de hacer las cosas bien todos los días. Un caso que además tiene muchas preguntas en el aire que tal vez jamás se contesten. ¿Por qué le quitaron la vida a Valeria? ¿Por qué le dispararon? ¿Sabía demasiado? ¿Estaba tratando de encontrar alguna red de policías que encubría cosas? ¿Ella se había dado cuenta de que alguno de sus compañeros no estaba actuando como debía? Todo esto puede que quede en el aire porque no se sabe realmente qué pasó, y como ya hay un condenado, puede que la justicia siga tranquilamente sin investigar más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.